La entrega del reconocimiento a la doctora Raquel Chan por el desarrollo del gen HAB4 que provee la tolerancia a sequía al cultivo de la soja y entrega el secretario de APRESID, Edmundo Nolan. Ahora comenzamos el simposio de Biotecnología 1, Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual, una oportunidad para el productor y para el país, con la participación de Daniel Baise, Paulo Campante, Alfredo Molinas y César Belloso. Modera Héctor Huergo. Héctor Huergo es ingeniero agrónomo, egresado en 1974 de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en comunicación agropecuaria. Dirige desde 1991 Clarín Rural, suplemento especializado en tecnología agropecuaria. Es conductor de El Campo, la Industria Verde, programa de televisión y portal agroindustrial, y es cofundador de Canal Rural Satelital. Daniel Baise es ingeniero agrónomo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Semillas y profesor de agrobiotecnología de la universidad. El ingeniero Paulo Campante es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Brasilia, maestría y doctorado en el área de semillas, con amplia experiencia en las áreas de regulación y representación institucional. Actualmente es el superintendente ejecutivo de la Asociación Brasileña de Semillas y Plantas, Abrasem, y responsable del control del entorno regulatorio relacionado a temas de la industria, incluyendo derechos de propiedad intelectual, fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, la biotecnología, las tecnologías de semillas aplicadas. Alfredo Molinas, ingeniero agrónomo con una maestría en manejo de cuencas hidrográficas y estrategia nacional de defensa. Actualmente trabaja para la oficina del presidente de la República del Paraguay en la Unión de Asociaciones de Producción y la Universidad de San Carlos y por la Federación de Madereros de Paraguay. Fue ministro de Ambiente y ministro de Agricultura en Paraguay. César Belloso es ingeniero agrónomo, productor, fundador de Don Mario Semillas, de Bioceres y además es miembro de la regional APRESID Pergamino y presidente honorario de APRESID. Socio fundador también de Solapa 4. Los dejamos, antes de dejarlos en la compañía del panel, vamos a presentar un video con una temática que tiene que ver precisamente con lo que se va a estar tratando durante el simposio. La semilla es nuestro origen. Con semillas hay futuro. Las empresas privadas y los organismos públicos dedicados a la investigación, producción y comercialización de semillas están comprometidos con el desarrollo sostenible de la agroindustria. Esto lo hacen mediante la multiplicación de semillas fiscalizadas que favorezcan la producción nacional, instrumentando los aportes del mejoramiento genético y la biotecnología campaña tras campaña. El compromiso es seguir innovando y mejorando a través de más inversión en investigación y desarrollo para producir beneficios sociales, productivos y económicos. La semilla es un insumo estratégico, el primero de la cadena agroindustrial y el que más valor agregado le aporta. Las semillas fiscalizadas contienen tecnología de punta y representan una inversión redituable y sostenible, mejores rindes, mejor planificación y una apuesta segura para tu campo. La cuenta es simple. Esto es una hectárea de soja completa. Ahora sin mejoramiento genético, sin biotecnología, desarrollo científico, inversión. Esto es lo que te queda. Si tenés plagas o lluvias, se ha determinado que entre el 50 y el 70% del incremento del rendimiento de los cultivos se deben al aporte genético y a la biotecnología. Cada semilla es una fuente laboral y además una creación única que ayuda a mejorar nuestro suelo y nuestra patria. La industria semillera emplea a más de 100.000 argentinos, científicos, ingenieros, agrónomos, multiplicadores
y distribuidores que trabajan día a día en el mejoramiento genético y biotecnología para mejorar la calidad de nuestras semillas y de nuestro suelo. La inversión anual de estas empresas en investigación y desarrollo es de 130 millones de dólares. La industria semillera constituye la base para que Argentina disponga tanto de soberanía como de seguridad alimentaria. Es el primer eslabón de la cadena agroindustrial argentina que genera el 36% de los empleos, el 44% de la recaudación tributaria y el 58% de las exportaciones del país. Pensar la estrategia del año, la rotación y qué semilla de punta comprar para esa campaña es sin dudas el camino más redituable, en lo inmediato y a largo plazo. Para nosotros y para el país. La semilla nunca es gasto, siempre es inversión. Trabajamos en el suelo. El suelo lo tomamos prestado de nuestros hijos. Producimos alimentos. De estos alimentos dependen millones de personas. El camino correcto no solo garantiza y mejora los rindes, sino que es una apuesta al futuro de nuestro campo, del suelo y del país. Esta es la base de las buenas prácticas agrícolas. Por eso trabajamos con la innovación tecnológica, por el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, por un uso y un manejo sostenible del suelo. Destacamos la importancia de la inocuidad y de la seguridad alimentaria. Alimentos más nutritivos, más seguros y más accesibles. Más calidad y más cantidad. Argentina puede afianzarse como uno de los principales actores a nivel mundial y dejar de ser solo el granero del mundo para ser el semillero del mundo. Para ello, es necesario contar con leyes y marcos regulatorios modernos y adecuados al desarrollo de la especialidad. Pero lo más importante es tu compromiso. Cuida tus cultivos, cuida tu rinde, cuida nuestro suelo, cuida el futuro. Usa semillas fiscalizadas siempre. Con semillas hay futuro. Y ahora sí los dejamos con el moderador de este panel, el ingeniero Héctor Huergo. Bueno, buenas tardes. Mi agradecimiento a las autoridades de este Congreso, de APRESID, de la Asociación de Semilleros Argentinos, que me han conferido el rol de moderar este panel, que creo que es crucial en este momento porque es cierto que sin semillas no hay futuro, que las semillas son el pasado. Tengo, corre por mis venas la sangre de los primeros fitotecnistas de la Argentina. Mi bisabuelo fue fundador del Instituto Fitotécnico de Santa Catalina y desde entonces en la Argentina esta actividad de mejoramiento genético ha tenido sus mejores y no tan buenos momentos. Yo creo que en los últimos años todos hemos aprendido lo que es la semilla. Sin embargo, estamos frente a una situación controversial, a una situación polémica, a una situación de tensión que amerita que este panel se constituya en uno de los highlights del Congreso, porque vamos a intentar echar luz sobre los logros y los no logros en la revolución tecnológica que se ha desarrollado en nuestras pampas y también, como vamos a ver, en los países vecinos. La región se ha convertido en la zona de mayor perspectiva del planeta en materia de producción de soja, de maíz, de granos en general, que yo digo que son productos de valor agregado en sí mismos, más allá de lo que podamos hacer después. Y este valor agregado arranca con la competitividad que se genera desde la actividad semillera. Entonces vamos a hacer una ronda de preguntas a los panelistas que nos acompañan, que están representando a los 4 grandes países agrícolas de la región. Y la primera pregunta que le quiero proponer al colega uruguayo, Daniel Beise, es ¿cómo es la situación agrícola hoy en Uruguay y cómo ha evolucionado recientemente? Bien, gracias. La situación agrícola uruguaya en este momento es de un auge muy importante. En los últimos 10 años la agricultura nuestra se duplicó, éramos un país más que nada ganadero. En los últimos 3 años la exportación de granos supera por primera vez en la historia del país a las exportaciones de carne.
Cultivos de soja, como prácticamente teníamos una media histórica hasta el año 2000 de unos 5 o 7 mil hectáreas por año, en este momento estamos en 1.350.000 hectáreas, ¿no? Y en ese entorno ya estable en los últimos 3-4 años. La perspectiva es a quedarse esa superficie agrícola. Ha habido un cierto desplazamiento de la ganadería para algunas otras zonas, pero también se descubrió en el país de que era posible la agricultura fuera del litoral oeste, ¿no? La zona tradicional nuestra de agricultura era la zona de influencia del río Uruguay, ¿no? El litoral oeste, pero en este momento hay agricultura en todo el país, por supuesto con restricciones por temas de sustentabilidad, pero sin duda hemos crecido enormemente en agricultura. El trigo tirado por la soja, rotando en invierno, y después, bueno, el resto de nuestros cultivos, si quieren, sorgo con unas 400.000 hectáreas, arroz casi 200.000, maíz 150.000, trigo entre 400.000 y 600.000, depende del año. Y bueno, y ahí estábamos. Girasol prácticamente desapareció como cultivo y el resto forrajeras. En Brasil, ¿qué ha pasado con la agricultura en los últimos años? Brasil era un tren que venía marchando rápido y uno parecía que estaba llegando a la última estación y sin embargo tuvo otra fase de despegue. Sim. O Brasil é eu vou pedir licença para falar em português, acho que seria um pouco melhor com espaços. O Brasil é um país eminentemente agrícola, nossa vocação é a agricultura e há alguns anos nós transformamos todo esse potencial agrícola do Brasil em realidade. A gente tem colhido safras recordes com o passar dos anos e não foi diferente nessa última safra agora de 2014-15, o Brasil colheu 206 milhões de toneladas de grãos. 206 milhões de toneladas, com uma área de 57 milhões de hectares semeados. Não é segredo para ninguém, soja e milho são a base desse volume de produção, correspondem aproximadamente 85% do volume de produção de grãos do Brasil. A área de soja hoje, nessa última safra do Brasil, foi de aproximadamente 31 milhões de hectares com soja e uma produção de 96 milhões de toneladas. E milho, 15 milhões de hectares, aí, 81 milhões de toneladas. São os dois principais cultivos, mas, claro, nós temos arroz, trigo e esses outros cultivos fazem parte dessa rotação de culturas, né? O Brasil, nós temos eminentemente soja no verão, ou trigo, ou arroz, e depois você tem milho, safra no verão, ou safrinha que pode rotacionar com milho. ¿Y eso afectó a la superficie ganadera? ¿La ganadería se achicó, tuvo que retirarse? Não, na verdade, o que aconteceu com a questão de gado é que você tem um deslocamento das novas fronteiras para regiões como Maranhão, Piauí, Bahia, que a gente chama de Mato Piba, que é a região mais nova, fronteira agrícola do Brasil, e acaba deslocando para outras regiões a questão de criação de gados. Mas continua muito grande e muito importante para o Brasil também. Enseguida vamos a continuar con más preguntas, pero ahora vamos con Alfredo Molinas. ¿Cómo ha sido la evolución reciente de Paraguay? ¿Cultivos, rotaciones? Bueno, la realidad en Paraguay es de que la agricultura prácticamente genera un ingreso de divisa actualmente de casi 2.500 millones de dólares al año. La ganadería también, de ser séptimo, pasó a ser sexto a nivel mundial en la exportación de carne en nuestro país. Pensamos de que en los últimos 20 años teníamos una producción de granos, en el 2000 teníamos una producción de grano de 2,5 millones de toneladas. Hoy día tenemos en el 2015 una expectativa de 15 millones de toneladas. O sea, de 2,5 a 15 millones. ¿En cuánto tiempo? En 15 años. Eso tiene una explicación bastante interesante. El 40% del territorio paraguayo está en la región oriental del país. La zona granelera, que le podemos llamar, que es la zona este y la zona, digamos, sur, empezó a crecer con mejores rendimientos. Después hubo una ley que, justamente estando yo en la Secretaría de Ambiente, saqué, una ley que prohíbe los desmontes, el cambio de uso de la tierra. Y eso hizo que en el caso de la soja, que se venía produciendo entre 2.000
a 2.000 kilos por hectárea. Hoy tenemos entre 2.800 a 3.000 kilos por hectárea. En el caso del maíz, con el ingreso de la biotecnología y las otras prácticas como siembra directa y una serie de buenas prácticas, de 4.000 pasamos a producir actualmente de 6.000 a 6.500 kilos por hectárea. En el caso de arroz, que teníamos 20.000 hectáreas hace 5 o 6 años, hoy estamos con una expectativa, se llegó a los 400.000 y para este año se piensa alcanzar 600.000 hectáreas en territorios en donde anteriormente son campos bajos y altos, inundables, no inundados. Entonces la agricultura ha venido, y el fenómeno de esta ley es lo que ha permitido es que los productores agrícolas inviertan, en lugar de andar comprando tierras con monte para hacer la agricultura, empezaron a ocupar sus espacios ya desmontados, a comprarle a los ganaderos en la región oriental que se dedican a la ganadería con pasturas implantadas degradadas, alquilaron sus propiedades a los agricultores, que son mucho más agresivos, son mucho más adeptos a las tecnologías nuevas, y empezaron a vender su propiedad y se empezaron a mudar al Chaco paraguayo, que está el 60% del territorio y solamente el 3% de la población, y se fue acomodando y ordenándose por el territorio, y eso es lo que hace hoy día que, como dije, el país tenga un ingreso de 2,5 millones de dólares en la agricultura y 1,5 millones de dólares en la ganadería, que es lo que es el soporte. Así también es muy vulnerable cuando los precios bajan, y por otro lado también es muy vulnerable cuando vienen problemas climáticos. Hace 2 años la ganadería perdió por problemas climáticos prácticamente casi 1.000 millones de dólares, y en el caso de la agricultura 1.250 millones de dólares. Entonces son elementos que hay que tener en cuenta, pero prácticamente nosotros dependemos de la agricultura y la ganadería. Hay veces cuando somos muy urbanos no queremos reconocer eso, peleamos porque quisieron poner retenciones y hemos logrado un impuesto a la ganancia, que creo que es algo más equitativo, un buen logro, y hasta hoy se ha logrado parar los impuestos estos que parece que no son muy beneficiosos para la gente que trabaja en el campo. Gracias, Alfredo. César, brevemente, porque sos argentino y ya sabemos lo que pasa por acá. Bueno, para no abundar en cifras que la mayoría conoce, la realidad de los productores en la Argentina en los últimos años ha sido una agonía, y yo pensaba, para traducirlo en un ejemplo, cuando llegaron los primeros inmigrantes a la Pampa Gringa, se iban desarrollando y fueron de alguna manera colonizando el país, y hoy estamos descolonizando el país desde el norte, donde está la situación tal vez más delicada por la lejanía a puertos, y a medida que nos vamos acercando, vamos arrimándonos a los puertos para tratar de sobrevivir o mantener una rentabilidad, sobre todo en campos alquilados, básicamente con el cultivo de soja, que es prácticamente lo único viable. Como todos saben, hemos caído en maíz, hemos caído en trigo, a valores históricamente impensados, y esto acompañado también por un desánimo en actividades alternativas que formaban parte de la estructura productiva pampeana, como es la ganadería y la lechería. Me gustaría enfocarme después más en temas positivos, porque es parte de la mirada esperanzada que nos gustaría dar desde APRESID. Vamos a hacer una segunda pregunta, también a todo el panel. Mencionaron estos saltos productivos fenomenales, ¿no? ¿Cómo impactó en estos saltos el uso de nueva tecnología y en qué elementos se ha concentrado? Empezamos otra vez con Daniel. Bien. El uso de la tecnología, sin duda, fue acompañando en Uruguay la alza de precio de los commodities, pero un país con relativamente poca tradición de exportación de granos, ¿no? La biotecnología jugó un rol importante. Uruguay pasa, al incorporar los maíces BT en el año 2003 y 2004, pasamos de 40.000 hectáreas y de importar el 50% del maíz que utilizábamos desde Argentina a estar plantando 150.000, o sea, se triplicó el área de maíz en un cultivo. Después de haber escuchado las cifras de todos, se dan cuenta que hay un desbalance de tamaño muy grande. Para nosotros 150.000 hectáreas de maíz es mucho.
y sobre todo que Uruguay no permite plantar maíz en cualquier lado, ¿no? Hay condiciones bien específicas que si no, no es viable. Pero la biotecnología jugó un rol importante. La viabilidad de la soja en Uruguay fue por la tecnología de la resistencia al glifosato, el precio, por supuesto, de los commodities y, por supuesto, también un efecto de Argentina que nos hizo competitivos por un régimen impositivo que tienen ustedes, ¿no? En el resto de los cultivos, como decía hoy, o sea, trigo va un poco arrastrado, cuando siempre fue al revés, trigo arrastraba los cultivos de verano. En este momento trigo viene siendo tironeado, digamos, por la rotación después de soja. Y el resto de los cultivos no ha habido grandes cambios desde el punto de vista tecnológico. Los maíces, por supuesto, después cuando incorporan resistencia al glifosato, fue el siguiente salto, y un salto también desde el punto de vista ambiental por bajar la utilización de atracina, por ejemplo, ¿no? Y en Brasil, ¿cuál fue el impacto de la tecnología y sobre todo la tecnología en semillas? Sim. E foi tremendo. O impacto das novas tecnologias para a semente foi muito grande. Na verdade, a adoção dessas tecnologias todas pelos produtores no Brasil foi muito rápida. Apenas para contextualizar, quando o Brasil entra na OMC em 94, começa então a haver uma série de reformulações, de modernização na legislação brasileira, principalmente de propriedade intelectual, sementes e biotecnologia, criando um ambiente muito favorável para que houvesse inovação e desenvolvimento tecnológico. E, a partir de 2005, a aprovação da legislação de biossegurança, nós temos uma série de eventos transgênicos e novas cultivares chegando no mercado. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, são lançadas por volta de 150 cultivares de soja por ano, 220, 30 cultivares de milho, novas cultivares por ano, e as taxas de adoção de biotecnologia têm avançado ano a ano. Hoje, em soja, nós temos 93% da soja utilizada no Brasil como geneticamente modificada. Seja 93%, seja ela RR ou intacta. E para milho, são 85% da área do Brasil com soja, milho geneticamente modificado. No caso de milho safrinha, que chamamos de milho inverno, chega a 90%. E para algodão, 68% de algodão geneticamente modificado. Então, e a adoção dessas tecnologias aconteceram de forma muito rápida. Por exemplo, no milho, em 2008, começaram as aprovações em geneticamente modificadas de milho BT. Em 3 anos já tínhamos 80% da safra brasileira com milho geneticamente modificado. Benefícios que trouxeram para os agricultores, a taxa de adoção foi muito rápida. Hoje, com a Intacta, o que a gente consegue perceber é que a situação começa a acontecer da mesma forma que o milho. Então, tivemos um ano com 7% de Intacta. 7%? 7% no primeiro ano. Hoje, no segundo ano, estamos no segundo ano falando em 20% da área, 6 milhões de hectares com Intacta. E a próxima safra, realmente, provavelmente, teremos uma quantidade muito maior, chegando a 40%, 45% de Intacta. Então, realmente, a adoção de tecnologia, de novas cultivares e de biotecnologia para os agricultores brasileiros tem sido muito grande, muito forte. ¿Cómo es la situación en Paraguay respecto a esta incorporación masiva de nueva tecnología y sobre todo usted que ha sido también ministro de Ambiente, qué impacto ha tenido en el medio ambiente? En el año 2004, cuando salió la ley que prohíbe los desmontes, increíblemente fui testigo de una firma de acuerdo entre sectores privados, productores y los que son dueños de la tecnología RR1. Y desde ese periodo hasta hoy, que prácticamente fueron 10 años, los productores en Paraguay pagan los royalties. Significa eso que algún secreto positivo, porque los productores normalmente, siendo ministro de Agricultura posterior, me doy cuenta que no quieren pagar por la semilla. Pero eso es normal, creo que en todos lados. Pero en Paraguay, por lo menos, lo que es soja, están pagando, pero se reduce simplemente a que le redujo los costos de producción asociados a otras buenas prácticas, elevaron su rendimiento de 2.000 kilos de soja a 3.000 kilos de soja. Inclusive hay lugares en donde en buenas lluvias, en buen clima, sacan hasta 4.000 kilos por hectárea, lo he presenciado potencialmente. Y hoy, producto de esa confianza a la biotecnología, hay más de 21 eventos transgénicos. Se creó un procedimiento regulatorio
con el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y otras instituciones, con el Ministerio de Salud, los centros de investigación de la universidad, tenemos 21 eventos transgénicos liberados, entre ellos el algodón. Hoy el promedio de la última campaña algodonera, que tenía un promedio de 1.200 a 1.000 kilos por hectárea, se cosechó con algodón transgénico, con 2 eventos incorporados, 4.500 kilos por hectárea. El promedio fue entre 3.500 a 4.000 kilos a nivel nacional. Y en el maíz, el aumento de 4.000 a 6.000 a 6.500 kilos, inclusive hay gente que sacó 7.000 kilos, fue también por los eventos transgénicos que se han ido. Paraguay se dio el fenómeno que prácticamente el buen trabajo acompañado de un buen clima, los buenos precios que tuvieron los commodities en un momento determinado, ingresa la biotecnología en la cual se prohíbe trabajar con la agricultura orgánica por la quema de los bosques. Entonces eso ha dado un salto positivo y entendemos hoy que los productores reconocen los resultados de lo que puede ofrecer la biotecnología, por eso están en una nueva negociación acordada de seguir pagando por los royalties. Después vamos a entrar más a fondo en esta cuestión ya más institucional vinculada a esto. César, todos estos cambios tecnológicos que nosotros en general los vinculamos con la competitividad, productividad, también tienen un impacto, como hemos conversado previamente, sobre la sustentabilidad y sobre el medio ambiente. ¿Cuál es tu visión, no tanto como productor en Argentina, sino también como alguien que está mirando la cuestión a nivel global? Si nosotros vamos primero de lo general a lo particular y el hecho de estar sentados acá, Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina, representando una potencia productora de proteína básicamente basado en la soja y junto con Estados Unidos ser los principales proveedores de proteína del mundo, marca una primera importancia de lo que es la incorporación de tecnología para mantener ese abastecimiento. Si a eso le sumamos que estos 4 países representan nuevamente junto a Estados Unidos el porcentaje más alto de superficie conservacionista, para ponerlo en términos de la FAO o de agricultura de conservación, teniendo en cuenta que el 92% de la superficie del mundo está bajo labranza, solo el 8% está en siembra directa y estos países representan el porcentaje más elevado en conjunto, habla también de la importancia que tiene desde el punto de vista de la conservación y de la sustentabilidad, arrancando por el suelo. En el año del suelo, todo lo que ha implicado el impacto de la tecnología y la incorporación de tecnología para disminuir los procesos de erosión como principio básico son vitales. Ahora, a nivel ya más local y hablando de Argentina, la incorporación de tecnología teniendo a la siembra directa como un ícono también de lo que fue la adopción de un cambio de paradigma y un impacto tecnológico, aceleró la incorporación de todas estas tecnologías, su adopción. Un paso era el que traía en la década del 90 hasta la aparición de los primeros eventos transgénicos y sumado a eso a un enorme esfuerzo de la industria semillera desde el punto de vista del mejoramiento genético, permitió acompañar un crecimiento explosivo, particularmente del cultivo de soja, pero también con impacto muy importante en el ambiente, en otros eventos, por ejemplo en el maíz, en la llegada del BT, no solamente por beneficio para el productor desde el punto de vista de lo que podía representar menores costos en el control de una plaga, sino también la menor cantidad de aplicación de pesticidas, la mejor calidad del alimento generado a través del grano de maíz y así podemos ir sumando en el algodón, en distintos eventos y mejoras donde la tecnología sumado con una visión de sistema nuevamente, o sea, un uso responsable de las buenas prácticas, un uso responsable de la tecnología dentro de un sistema de producción en siembra directa, creo que han dado el gran salto para el país y donde perder tecnología en cualquiera de sus formas es retroceder más de lo que venimos retrocediendo productivamente. Yo creo que en esta primera parte nos ha quedado bastante claro que el papel, todos lo han resaltado, digamos, al papel de la genética y de la biotecnología en particular en este tremendo salto productivo de los últimos 10, 15, 20 años
en la región, dependiendo de cada uno de los países. Nos decía recién Alfredo Molina, de Paraguay, que se introdujo un poco en el tema de cómo los productores buscaron acuerdos con la actividad privada, con los proveedores de semillas modificadas genéticamente, para lograr que el flujo sea el más rápido posible y que todo funcione como debe. Me gustaría conocer del resto de los panelistas cuál es la situación, digamos, administrativa y en el sistema en general de protección de la propiedad intelectual en semillas. Daniel, de Uruguay. Bien. Nosotros el marco que tenemos para el sistema de semillas está en una ley, y la propiedad intelectual en vegetales está en la misma ley, bajo un paraguas internacional que es el de UPOV, la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales. Y en ese marco las empresas solicitan títulos de propiedad para sus obtenciones. El sistema es muy ágil normalmente, y una enorme cantidad de variedades. El 50%, 60% de las variedades que tiene nuestro registro de propiedad son variedades producidas en Argentina o registradas en primer término en Argentina. Bueno, a esas variedades se les otorga un título de propiedad, y ese título los habilita para cualquier acto de comercio lícito, por supuesto. Y en esa estructura está reglamentado después en forma privada, a nivel de contratos, las licencias en las cuales el obtentor licencia a un distribuidor o lo que sea a hacer cierto volumen de semilla. Pero el otro escalón importante en el sistema de propiedad intelectual nuestro es la reglamentación del uso propio. El uso propio es una posibilidad cierta, pero la ley para cierto tipo de productores permite, mediante contrato, establecer condiciones para ese uso propio, ¿no? Que básicamente es para los que no son pequeños productores. Después sí, ahondamos un poco en cuál es la definición de pequeño productor. Entonces, bueno, los que no son pequeños productores, mediante un contrato, al momento de comprar la semilla, se acuerdan con la empresa el pago de una retribución en el caso de utilizar uso propio. Ese productor, al momento de hacer el uso propio de la semilla que reservó, hace una declaración y en base al área que siembra, paga lo que corresponde. Es importante, en soja prácticamente todas las variedades que hay en el mercado están en este sistema, y les diría que el porcentaje de legalidad del mercado uruguayo anda aproximadamente en un 95%. O sea, el 95% funciona dentro del acuerdo administrativo, digamos, el acuerdo comercial. 95% de la siembra de soja en Uruguay es semilla comprada directamente a las empresas o uso propio. Una pregunta un poco delicada por ahí. ¿Cuánto de ese, digamos, enorme flujo de producción de Uruguay corresponde a productores argentinos? Y debe ser como un 40%. En Brasil, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo está funcionando? No Brasil, nós temos dois instrumentos jurídicos diferentes que regulam propriedades intelectual. Nós temos a Lei de Proteção de Cultivares, que regula o germoplasma, que protege o germoplasma, assim como no Uruguai nós somos membros da UPOV e assinamos a ata de 78. E essa Lei de Proteção de Cultivares, então, ela protege o germoplasma, protege cultivares que são desenvolvidas através de melhoramento genético. E o outro instrumento é a Lei de Propriedade Industrial no Brasil, que é onde tem as patentes, onde as patentes são protegidas, os eventos, os trades são protegidos, os eventos biotecnológicos são protegidos pela Lei de Propriedade Industrial, através de patentes. Então, esses dois instrumentos, eles têm de funcionar e devem funcionar de forma equilibrada e harmônica para que a coisa... O sea, hay un mecanismo de protección de germoplasma y otro mecanismo de patentes biotecnológicas. Sim, são instrumentos jurídicos diferentes protegendo propriedades intelectuais diferentes. Proteção de cultivares para germoplasma, para cultivares, e para eventos específicos e processos que desenvolvem os eventos são patentários, são direitos de patente. E, necessariamente, eles têm de andar muito próximos, muito harmônicos, para que isso funcione de uma forma pacífica. Então, hoje no Brasil, por exemplo, os números de semente certificada de soja giram por volta de 65% da semente certificada. Para outras culturas, milho não tem tanto problema, para outras culturas um pouco menos, um pouco mais, mas gira em torno de 60% de semente.
Dessa forma, então, é que funciona no Brasil. Você tem dois instrumentos com relação à propriedade intelectual. ¿Y el sistema está funcionando en armonía? Sim, os dois sistemas têm funcionado em certa harmonia, apesar de você ter um desequilíbrio com relação ao enforcement que você pode ter através de uma patente e o enforcement que você tem com relação à proteção de cultivares. A legislação de cultivares, pela própria ATA 78, onde o Brasil se encontra, ela tem algumas exceções, por exemplo, o uso próprio é uma exceção, que é permitido no Brasil fazer uso próprio. Com relação a patentes, você não consegue fazer isso. E é todo esse novo formato de dois sistemas funcionando em conjunto é que o Brasil tem desenvolvido e lançado as cultivares. Muchas gracias. Quedaba, Daniel, el tema de los pequeños productores, antes de pasar a Alfredo. Perfecto. No, y un breve comentario más por el tema de biotecnología. Los eventos biotecnológicos en Uruguay pueden patentarse bajo el régimen de patentes. La ley de patentes industriales, pero es importante aclarar, al momento Uruguay no ha dado ni una sola patente a eventos biotecnológicos, ¿no? O sea, estamos funcionando con todo el marco de legalidad dentro del marco de semillas. Con respecto al pequeño productor, la ley lo que establece es que en el caso del pequeño productor no es viable ese contrato por el cual se comprometa a pagar por ese uso propio. Y la definición del pequeño agricultor que ha dado Uruguay incluye varias condiciones que tienen que ocurrir simultáneamente. Una, que sea una persona física, no puede ser una empresa, que tenga menos de 400 hectáreas y que no ocupe más de 2 personas en la explotación. Esas son las 3, hay algunas otras condiciones más. En los hechos que ha pasado, nada, no hay, el registro está abierto, está operativo, lo lleva el Ministerio de Agricultura. No ha habido un solo productor al momento que se haya registrado en este registro a los efectos de acogerse a esos beneficios de no pagar por el uso propio. Nadie quiere ser pequeño. Nadie quiere ser pequeño, puede ser una... Acá tampoco. Alfredo, en Paraguay. En Paraguay, bueno, en Paraguay, como dije anteriormente, ocurrió un fenómeno interesante. Resulta ser que en el 2004, prácticamente, cuando venía todo este auge de la producción, el 70% en el 2003 tenían ya semillas transgénicas sembradas, en la soja en particular. Entonces se llegó a un acuerdo, existe posibilidad de ley de patente, todo existe, pero esto fue un acuerdo entre el que tenía los eventos transgénicos y con los productores organizados. Y se firmó ese acuerdo, inclusive de los royalties que se firmaron, se creó lo que se llama el Instituto de Biotecnología, que es un instituto privado que de la venta total de los fondos total de los royalties, un 10% va a ese instituto. Ese instituto financia tres líneas. Uno es la investigación, le financia a la universidad, le financia al gobierno que tiene su Instituto de Investigación Agrícola. Otro va a la promoción y difusión. Eso un poco era para entrar a discusión con aquella gente que hacía mucho mito y leyenda, todo lo que tiene que ver con la biotecnología. Y por último, a la capacitación, financia becas de doctorado, maestría, fuera del país, dentro del país, que tenga que ver con la biotecnología. Lo que es bueno de esto es entender de que los productores arrancan con la biotecnología en Paraguay reconociendo y pagan con un acuerdo privado, con contratos posteriores, acuerdos de la modalidad y que van a hacer a nivel gremial, pero finalmente después hacen contratos privados que tienen que ir todos respaldados. Siempre hay alguien más que habla, dice que no es así, o contrata a algún abogado que por no querer pagar ese año. Se tiene también una ley de semilla de uso propio, hay los avivados que empiezan a producir su semilla propia, pero hay todo un comité que trabaja para luchar contra las semillas, se le denomina semillas caseras, semillas ilegales, y llegó inclusive en el caso de maíz hasta un 30%, y desde el año pasado bajó otra vez un 15%, entonces quiere decir que hay una confianza y va avanzando. Lo interesante es que ahora con la soja intacta se renovó ese contrato de 10 años, de vuelta se mejoraron los contratos privados y una serie de cosas, y está de vuelta en marcha, y lo importante e interesante es, como profesional y como gente que está trabajando en el campo, es de que el productor reconoce y está pagando. Interesante. También en este proceso el Estado ha recibido algunas, digamos, tecnología que puede incorporar en sus variedades, digamos, a través de interacciones. Entonces todo eso viene a mejorar y va a que el negocio
esté cada vez mejor. En el caso de la soja Itata está comprobado de que en lugares se llega hasta una mejora de los rindes de un 30%, pero se evalúa de que es un 12%, mejora casi 2 pulverizaciones menos a nivel de ataque de plaga. Entonces eso hace que el productor tenga confianza a hacer. Lo que sí es un problema es cuando en un país como los vecinos se libera algo antes, entonces ahí empieza el problema. Y nosotros medio que somos especializados en trabajar en frontera, y eso es lo que hace un poco el problema, que a veces es difícil. Si a mí me pregunta cómo resolver, no tengo la fórmula, es parte de la cultura, y pienso que si logramos tener un acuerdo entre todos los países, más todavía nosotros estamos interesados, porque somos un país mediterráneo, que podamos liberar y tengamos la misma norma, inclusive todos estos temas que tienen que ver con ley de patentes, podamos tener un solo cuerpo, ya que somos alternativa de seguridad alimentaria. Pienso que podemos tener mejores chances y mejor aprovechamiento, pero de por sí en Paraguay el pago por la tecnología se hace, es válido, duró 10 años, colabora, alcanza no solamente a los grandes productores, a los que producen maíz pequeño. El 80% de los productores de soja actualmente son pequeños y medianos en el Paraguay. Entonces estas cosas pienso que trae orden también en el tema jurídico, trae transparencia, y pienso que los contratos, mientras sean privados, siempre creo que son más exitosos. Gracias, Alfredo. César, hay un desafío en el aire. Yo no sé si él se refería, cuando hablaba de países de frontera, a la Argentina. ¿Cuál es la situación en la Argentina en general con el reconocimiento de la propiedad intelectual? Bueno, si hablamos en soja, como la mayoría seguramente conoce, en el país hay aproximadamente un 30% del mercado dentro de la legalidad. Se divide más o menos en partes iguales entre lo que es la semilla fiscalizada y la regalía extendida. Y todo lo que voy a hablar, quiero aclarar nuevamente, y me hubiese gustado hacerlo antes para los que no escucharon. Yo soy productor, pero también formo parte de una compañía semillera, de 2 compañías semilleras, porque creo en lo que es el apostar a la investigación, a la innovación, al desafío del empresario, digamos, ¿no? Y esto lo digo porque, no para defender lo que voy a plantear, pero yo creo que está en la propia cultura. Vos hiciste una pregunta, una repregunta interesante a Daniel, de qué porcentaje de argentinos había en Uruguay, en un país que están con un 95% de pago, de reconocimiento de la propiedad intelectual, y era un 40%. O sea, creo que ahí está claramente que cuando uno va a fronteras afuera, está en un país donde no siente que de alguna manera puede manejar la situación, generalmente en el argentino hay una posición hacia el acatamiento, hacia el respetar las leyes, y en el país da la sensación de que siempre vamos poniendo parche sobre parche, habiendo una ley hoy de semillas vigentes que de alguna manera es aplicable. De alguna manera el 30% que está dentro de esa categoría de semilla fiscalizada entiende que es la manera de reconocer la propiedad. Por lo tanto, hay una actitud que debemos reflexionar desde la producción también, para poder hacer viable algo que está claro que es un avance tecnológico indispensable para poder seguir siendo competitivos. Y esto ha sido una postura, el respeto a la propiedad intelectual, que siempre ha estado presente en APRESID con distintos tipos de acciones. Y en Argentina creo que lo que vemos en soja es todavía más grave en trigo, o sea, las autónomas están particularmente castigadas. Y curiosamente, para también ser honesto, teniendo un sistema de regulación o de control como es la CONAVIA o mismo la CONACE, con un funcionamiento razonable, donde no podemos terminar de ponernos de acuerdo en cuestiones básicas como es la del uso propio. Y eso yo creo que hoy deberían ser cuestiones, a esta altura del avance de la tecnología y lo que representa para el país, un punto rápidamente a zanjar. Esto habla de no necesariamente aceptar cualquier
condición que me impongan, pero yo tengo toda la libertad de elegir el producto que siembro. Yo creo que es clave. Yo lo que advierto acá, mi función hoy es la de moderador y no la de opinar, digamos, pero lo primero que veo es que hay una divergencia en los caminos que estamos recorriendo. Es decir, la Argentina creo que fue muy importante los arranques de esta onda expansiva de la producción, digamos, de la expansión de la producción de granos en Sudamérica. Los primeros en incorporar la soja RR, Brasil llegó 6 o 7 años después y Uruguay y Paraguay arrancaron con la soja todavía más tarde. Y sin embargo, nosotros institucionalmente somos los que aparecemos como más atrasados, y no porque no hayamos debatido o no conozcamos la situación, sino porque simplemente no hemos logrado ponernos de acuerdo. Entonces quiero hacer un muy breve repaso de 1 minuto cada uno para ver cuál fue la dificultad para ponerse de acuerdo en cada uno de los países de ustedes. Una ratificación de lo que dijeron y una visión sobre esta dicotomía que hay, ¿no? Lo que pasa en Argentina y lo que pasa en los países vecinos. Bien, dos aspectos en este minuto. Uno, lo que tiene que ver con el sistema normativo de semillas, está regulado por el Instituto Nacional de Semillas, y creo que una pieza clave dentro del instituto es que tiene un directorio con 5 miembros, 1 del Poder Ejecutivo, 2 sillas la ocupan productores y comerciantes y las otras 2 sillas la ocupan los usuarios. Entonces, de esa manera se genera un compromiso en las resoluciones. O sea, las resoluciones de reglamentar el uso propio salieron por unanimidad en la Junta Directiva. En ningún momento el Estado tuvo que mediar. Ahí hubo discusiones, opiniones para acá, para allá, pero se laudó y los productores que están representados por 9 gremiales rurales estuvieron de acuerdo. El otro punto que te decía muy breve es lo que tiene que ver con la sustentabilidad del recurso y del recurso natural en general, ¿no? El Uruguay tiene una norma muy estricta de uso y manejo de suelos. Esos planes son de cumplimiento obligatorio para superficies mayores de 50 hectáreas, o sea, prácticamente toda la agricultura entra ahí. Y bueno, esos planes no requieren autorización previa del Ministerio de Agricultura, pero sí un registro, y el Ministerio de Agricultura, de acuerdo a sospechas, azar o de acuerdo a condiciones de suelo, de más riesgo de erosión, inspecciona, verifica que los planes se hayan cumplido y se aplican multas. Y bueno, creo que es lo de siempre, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Bom, creio que no caso do Brasil, como eu havia falado, a questão do equilíbrio entre as duas legislações que regem propriedade intelectual é muito importante. Tanto assim que, claro, temos problemas, assim como foi mencionado com Argentina e Paraguai, não temos ainda o nível de 95%. Temos problemas principalmente com questão de uso próprio. Na nossa legislação, não está limitado para pequenos produtores apenas. Então, existem hoje dentro do Brasil diversos projetos de lei para uma renovação dessa lei de proteção de cultivares, onde você toca em pontos importantes, principalmente para o setor sementeiro, que é a questão do uso próprio. Então, mas eu acredito que realmente o equilíbrio entre os dois instrumentos de legislação, tanto a lei de proteção de cultivares quanto a lei de patentes no Brasil, talvez seja o segredo para que a gente tenha conseguido alcançar os índices que nós temos hoje. Paraguay habló bastante de esto, pero yo pienso que lo que pasa es que la experiencia, yo soy ordenador de gastos de 2 ministerios y fui técnico. Yo pienso que pretender buscar una legislación perfecta es imposible. Pienso que los acuerdos y los avances, nosotros sin tener procedimientos regulatorios, se llegó a un acuerdo y se avanzó con eso. Y sobre el resultado se creó un consejo, creé yo un consejo en el Ministerio de Agricultura y puse a la gente a debatir y se empezaron a crear los... Es más, le copiamos muchísimo a la Cumbia, creo que de acá de Argentina, y hoy día tenemos 21 eventos liberados y van a salir unos 30 más, creo que en un plazo no mayor de 6 meses. Eso de que, y en tema de leyes, en este momento yo no me aventuraría a plantear ninguna nueva ley, por lo menos en el Congreso paraguayo, así como están las cosas, ¿verdad? Porque vos pasás algo interesante y no sabés lo que viene posteriormente, y encima le endosan y no sé cómo estaría acá la cuestión, ¿verdad? Más o menos. Pienso que los acuerdos, nosotros somos técnicos, pensamos que los marcos legales tienen que ser lógicos, por eso se sabe bien lo que está mal y lo que está bien.
Si la ley dice uso propio 1 año, bueno, hay que buscar un mecanismo para controlar, porque el hecho que esté escrito nomás no soluciona el problema. Y eso tiene que trabajar el sector privado, las empresas que son interesadas, y hay que de alguna manera sacrificar algunos de los recursos de ambos lados para poner en marcha planes estratégicos que te permiten consolidar todo el negocio. Mark Twain decía que temblaba cuando sesionaba el Congreso, dice, porque alguna libertad o propiedad estaba en juego. En general, los congresos se dedican a pensar en los nichos de renta para ir por ellos. Pero bueno, esa es una opinión muy personal. Lo que sí creo, como vamos ya cumpliendo el horario que teníamos asignado para este panel, que vale la pena plantar de una manera muy sólida, como me dice mi amigo Jorge Castro, ¿no? Reconocido comunicador, periodista internacional. El problema de la sociedad moderna no es el capital, es la propiedad. Los países que progresan, y APRESID ha sido a través de los años en su congreso, digamos, un faro para la cuestión de la propiedad intelectual y de las patentes. Venía Enríquez y nos decía patentes. Hoy asistí a una maravillosa conferencia de un experto en neurociencia que nos hablaba de los países que tienen mejor ámbito para la innovación son los que tienen más patentes. Suecia marcaba, Estados Unidos estaba en 4º lugar, pero Finlandia, Suecia, algunos países del norte de Europa, Japón. La Argentina tiene que aprender. Yo como periodista y como comunicador también tengo que, no sé si hacer la autocrítica del sector. Creo que mis colegas en general, y yo mismo en alguna época, copiábamos mucho, digamos. En la Argentina es casi un héroe, alguien que plagió a Borges, digamos, y ahora que está cuestionado por María Kodama se dice, no puede ser que la heredera de los derechos de autor de Borges esté cuestionando a un periodista y escritor que no hizo otra cosa que copiar el Aleph, digamos, y agregándole algunos párrafos, pero escribiendo como Borges. Bueno, hay cosas que realmente no se pueden hacer, y mucho menos pensándolas como negocio. Yo creo que esto se paga, y la Argentina un poco lo está pagando. Paraguay tiene 21 eventos biotecnológicos por aprobarse. La Argentina también los podría tener, pero sé que se los viene pisando, porque no hay mucha seguridad, o por lo menos se busca la aprobación, pero después no se lanzan. Creo que estamos en el horno, no solo porque alguien puso el pie en la puerta giratoria por razones políticas y económicas, pero hay muchas cuestiones que nosotros podemos dirimir internamente. Y me parece que este panel, digamos, tiene que ser una vueltita de tuerca adicional para que definitivamente nos pongamos de acuerdo y encontremos un cauce común para dirimir civilizadamente y entre privados de qué manera lograr que el flujo de tecnología siga adelante, porque eso nos conviene a todos, incluso a mí como comunicador en temas agropecuarios. Podría estar comunicando cosas positivas y no el hecho casi, no sé, desagradable de sentir que estamos en un mundo de gente que elude los caminos lógicos. Les agradezco muchísimo a los que han formado parte de este panel, tan rico, daría para quedarse horas, pero todo tiene su fin, y por ahora vamos cerrando entonces esta etapa del Congreso de APRESID. Muchas gracias a todos. Gracias.